Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes. Primero que nada, agradecer. Yo propuse este tema al comité organizador de los festejos del 36 aniversario y afortunadamente se aceptó que yo presentara este trabajo. Debo decir que hay dos antecedentes básicos para este trabajo de que le titulé Cyberbullying y Pandemia. El primero de ellos es que desde hace 2 años me dediqué a buscar sistemáticamente cuál era el estado de la cuestión en términos de el cyberbullying a nivel nacional e internacional. Y gracias a ese trabajo, desde una perspectiva cualitativa, se produjo un texto que está a punto de publicarse y que recoge básicamente las preocupaciones hasta el 2019 en torno a lo que se había producido, por un lado académicamente, pero también con una investigación muy puntual en relación a la opinión de los acosadores, de las víctimas, de los docentes y de los padres de familia. El otro antecedente directamente relacionado con el tema de hoy tiene que ver con una invitación que recibí del Consejo Mexicano de Investigación Educativa por ahí del mes de abril, finales de abril del año pasado, en donde se nos invitaba a hacer una pequeña recuperación o una prospectiva de lo que podría ser el tema de la convivencia, la disciplina y la violencia en el contexto de la pandemia. Y ahí surgió la idea de actualizar la revisión y la producción académica bajo este contexto de la pandemia que todo mundo está padeciendo, ¿no? Bueno, la primera parte de esta exposición tiene que ver con la conceptualización y los trabajos de investigación consultados. La primera nota que tengo que hacer referencia es de que ha habido un abuso del término del bullying y del cyberbullying, al grado de confundirlo a que todo lo que pasa en las escuelas es denominado de esta manera. Y debo de decir que solamente son dos tipos de violencia escolar y que se da entre pares y que se caracteriza básicamente porque es de manera recurrente y por largos periodos de tiempo. Esto es lo que le da el tono específico de lo que son estos tipos de violencia. Por esta razón, hay que tener cuidado cuando se dice que hay mucho bullying o mucho cyberbullying, porque pues quizá posiblemente se están refiriendo a tipos de violencia específicos y puede existir en un momento determinado que existan manifestaciones de violencia en la escuela que no cumplan con estas características, pero que están presentes ahí. Un ejemplo de esto es este dato, dice, de acuerdo con una organización que se llama Bullying Sin Fronteras, vean nada más los 10 países y la cantidad de casos que supuestamente tienen reportados. Revisando la nota metodológica, son encuestas desde el punto de vista cuantitativo y ahí los instrumentos solamente presentan dos formas para interrogar. Uno, si ha presentado algún tipo de acoso en los últimos 6 meses y si ha sido de manera intermitente o esporádico. Y bueno, la mayoría de las personas ha contestado que sí manifiesta ese tipo de cosas. Y gracias a esos datos se trasladan a estas grandes cantidades de cifras que nosotros podemos ver. Son engañosas en términos de que no dan con todas las características del fenómeno y como yo dije anteriormente, no repercute o no tienen las características que debe de tener la noción de bullying para poder considerarse de esa manera. Entonces vamos a tomar en cuenta que todos los datos, incluso a nivel de las legislaciones federales y estatales, hay errores en la redacción de los párrafos cuando se habla de tipos de violencia escolar y de tipos de bullying o de cyberbullying. Pero, ¿qué es en efecto el cyberbullying? Bueno, no solamente es un problema de carácter psicológico por donde durante mucho tiempo se entendía, sino es un aspecto, un problema de carácter socioeducativo que tiene injerencia no solamente en el contexto escolar, sino también familiar y que va más allá de un tiempo corto en el espacio, sino que se traslada y que tiene que ver ya incluso con prolongados lapsos de tiempo que no se pueden establecer hasta dónde termine este tipo de situación. Una definición más o menos consensuada es que es un acto agresivo e intencional utilizando medios electrónicos de contacto, desarrollado por un individuo o grupo de personas de manera repetida y mantenida en el tiempo,
sobre una víctima que no se puede defender fácilmente por sí misma. Esta de la búsqueda de varias definiciones es la que los especialistas más o menos acuerdan porque reúne las características y como ustedes pueden ver, pues la idea de cyberbullying está muy enfocada a esta situación de los medios electrónicos de comunicación. ¿Cuáles son las características de este tipo de violencia? En primer lugar es el acecho constante y a todas horas, que incluso ya se puede programar por medio de los dispositivos para que permanentemente estén en contacto con la víctima. La imagen del agresor es muy difusa, puede tener 1, 2, 3 perfiles, denominarse de cualquier manera y no dar con él. Es frecuente la suplantación de identidad de la víctima, es decir, hacerse pasar por él, hablar a nombre de él. No se sabe con certeza si el acoso es individual o colectivo ya a estos momentos. Incluso se han detectado casos de grupos de jóvenes, se denominan con una identidad y atacan a una víctima. Entonces ya no sabemos bien a bien qué está pasando ahí. Los testigos, al reenviar y compartir los mensajes o imágenes, promueven también y fomentan este tipo de violencia. Quizá dentro del contexto de las investigaciones, los testigos son los que menos se han investigado al respecto, ¿no? Entonces, los efectos que tiene son graves. Se han tipificado ya aspectos muy puntuales sobre depresión, ansiedad y en casos extremos el suicidio. Es frecuente difundir imágenes o mensajes sin consentimiento de la víctima y esto entre los adolescentes, al menos los que yo he indagado, tiene una connotación muy especial. Toda esta creatividad de los memes, de poner fotos, sobreponer imágenes, etcétera, ha causado de verdad revuelo y es una de las formas quizá más alarmantes en que los jóvenes se comunican desde esta perspectiva. Las agresiones y burlas permanecen por largo tiempo en la red y se difunden masivamente. Incluso al destinatario que está puesto ahí como víctima, bueno, él cree que solamente se le dirige a él, pero pues todo el mundo lo ve, lo comparte y puede tener mucho tiempo en la red. Los tipos de violencia asociados a este fenómeno básicamente son la psicológica y la sexuada. Y los tipos frecuentes de agresiones que se dan son el sexting, la sextorsión y la sexovenganza. Estas son las características de este tipo de violencia. Ahora, aquí en los principales estudios de 2020 tengo que hacer un comentario muy importante. Miren, la productividad académica durante el 2020 se vio fuertemente influenciada por que se paralizaron las actividades debido a la pandemia. Entonces, los primeros estudios que empezaron a reportarse fueron en Asia. En Asia, en Rusia, en Polonia, fueron los primeros trabajos que se empezaron a presentar y fueron a partir de julio. Desgraciadamente, en la búsqueda de 73 artículos en revistas de investigación, solamente hay 2 en español. Los demás están en francés o están en inglés. Obviamente, las traducciones en chino no las puedo leer, pero sí hay traducciones en inglés al respecto. Y entonces, es una primera mirada. Se espera que en el primer semestre de 2021 aparezcan los resultados de los trabajos de investigación realizados durante la pandemia. Sin embargo, para la revisión de esta primera aproximación, descubrí estos aspectos que le dan de alguna manera relevancia a las variables que están trabajando los investigadores de bote pronto. Lo primero que se produjo cuando se estableció y se decretó la contingencia sanitaria. Las primeras investigaciones fueron inmediatamente a hacer comparaciones entre lo que era el bullying tradicional con el cyberbullying. Y aparente, enseguida está la relación entre el uso frecuente de dispositivos tecnológicos, bajo la idea de que como más gente estaba conectado, esto se iba a hacer más mediático. Medir el incremento de los delitos a partir de la permanencia de los jóvenes durante el uso de los dispositivos móviles fue otra de las preocupaciones centrales. Desde luego, el protagonismo de las redes sociales que muchos jóvenes a través principalmente de comunicación y a partir de ahí es como se empezaban ya a manifestar actitudes de violencia. Desde luego también hubo una preocupación por crear perfiles de agresores y víctimas bajo esta situación, enfatizando las variables como el género, la edad, el lugar de residencia. Desde luego que también está, y eso no solamente es una preocupación a nivel escolar, sino a nivel general,
son la cantidad de delitos que se empezaron a presentar como fraudes, espionaje, robo de identidad, acecho, depredación, sexovenganza, etcétera, que estaban asociados de alguna manera con la presencia de las personas frente a los dispositivos y que en algunos casos estaba protagonizada estrictamente por escolares. Pero también aparecieron algunas situaciones importantes, no solamente a través de las repercusiones que estaba teniendo esta situación de incertidumbre en los resultados académicos mediados bajo la presión de la violencia, sino también aspectos muy importantes, es decir, como la promoción de la etiqueta, la alfabetización cívica, la ciudadanía digital, la equidad digital, la regulación de emociones con énfasis en la empatía, modelos de atención para la conceptualización y contextualización intervención adecuada para atender problemas del fenómeno, que son, digamos, la parte en donde los investigadores se han afocado para tratar de estudiar desde una perspectiva quizá preventiva esta situación de la violencia. Obviamente que esta primera aproximación nos permite ver un pool de variables que son importantes a considerar y quizá los más trascendentes a destacar son estos, los aspectos psicosocioemocionales y la promoción de actividades encaminadas a prevenir y concientizar la violencia. Ahora, en el confinamiento, ¿qué novedades se presentaron en relación a los estudios que estaban realizados antes de la pandemia? Bueno, estudiantes que eran acosados antes de la pandemia lo siguen padeciendo y con más frecuencia. La aparición de nuevas víctimas a partir de abril de 2020, esto es muy interesante, porque los estudios reportan que para el mes de julio, agosto, la situación se incrementa alarmantemente y ya para diciembre adquiere unos niveles importantes de registro de casos. Las redes sociales es el lugar en donde más se registran este tipo de violencia y en segundo lugar por la llamada telefónica, que ya es muy escaso, pero sin embargo se registra. Este tipo de acoso se ha acotado principalmente en los centros urbanos, en donde se cuenta con el servicio de Internet, así como estudiantes que poseen teléfonos celulares o computadoras en el hogar. Una característica muy importante es que el papel de la escuela ha quedado desplazado como mediador de los conflictos, porque si bien es cierto que los sujetos que protagonizan el conflicto tienen que ver con el contexto educativo, este tipo de acoso no se da en este espacio, por lo cual los docentes y las autoridades educativas se muestran limitadas hasta cierto punto para intervenir en este tipo de situaciones, ¿no? Otra novedad es que los padres, así como los familiares, son los testigos que de primera mano se están dando cuenta de cómo se están presenciando este tipo de situaciones de acoso sobre sus hijos, situación que contrasta fuertemente con que anteriormente eran los últimos en enterarse. Y desde luego siguen prevaleciendo las dificultades para canalizar las denuncias en las instancias legales correspondientes. Si bien es cierto que antes de la pandemia era muy complicado hacer una denuncia, tipificarla, organizarla y presentarla, pues en estos contextos de contingencia se ha tornado aún más complejo. Por tanto, ¿qué podemos decir? ¿Qué balance podemos extraer de esta primera búsqueda de las investigaciones hasta diciembre de 2020? Son escasas las investigaciones desde el enfoque cualitativo. La mayoría de los estudios son encuestas. Son incipientes los estudios comparativos a nivel nacional e internacional. Son escasos los trabajos que, además de las entrevistas de los protagonistas, recuperen material empírico como fotos, imágenes y mensajes utilizados por los involucrados. Son pocos los estudios inter- y transdisciplinarios a nivel nacional e internacional y es necesario, la necesidad se muestra como una necesidad urgente de evaluar cuantitativa como cualitativamente los diversos programas y estrategias implementados. Bueno, este es el antecedente para entender desde dónde parte esta investigación. Bueno, pues la justificación es que en el marco de la contingencia sanitaria, a finales del mes de abril, hicimos ahí un pequeño sondeo, me puse en contacto con muchos de mis exalumnos que son ahora profesores o directores, supervisores en las instituciones en donde yo he participado, en Hidalgo, Jalisco, Guanajuato, Ciudad de México, aquí también en Colima,
Y pues me puse en contacto con ellos para ver si me podían proporcionar información, si en sus espacios educativos ellos habían reportado, tenían problemas. Y desde luego que empezaron a contactarse y de ahí surgió una red muy interesante de información y de casos que había que indagar para poder presentarlos. La hipótesis, como ustedes saben, es muy elemental en el sentido siguiente. Si bien en el encuentro cotidiano, cara a cara, se interrumpiría, bueno, continúo. Si bien es cierto que en el cara a cara cotidiano se presentaban situaciones de violencia, era muy difícil pensar que en la contingencia esto se iba a suspender y que iba a pasar a una situación diferente en donde se iba a dejar de presentarse. Pues no, es muy simple, la violencia simple y sencillamente se iba a desplazar hacia otros espacios y mediados por la situación tecnológica. ¿Cuáles son las preguntas de investigación? ¿Cuáles son los argumentos que utilizan los acosadores para justificar sus acciones? ¿Qué repercusiones manifiestan los acosadores, víctimas, docentes y padres de familia y o tutores ante el fenómeno del cyberbullying? ¿Qué emociones y sentimientos expresan los acosadores al ejercer el acoso? ¿Y qué repercusiones tienen las víctimas, docentes y padres de familia y o tutores? Bueno, con estas preguntas se presenta el siguiente objetivo general, que es analizar argumentos, acciones y repercusiones del fenómeno del cyberbullying en el contexto de la pandemia a través de entrevistas con acosadores, víctimas, padres y tutores, así como de docentes de educación básica de diferentes estados de la República. En cuanto a los objetivos específicos, se establecieron 4, y el primero es describir los recursos de poder, las relaciones y los tipos de violencia que se presentan entre acosadores y víctimas, contrastar los argumentos y opiniones que manifiestan acosadores, víctimas, padres y tutores y docentes en relación con los códigos, símbolos y rituales de la cultura escolar, identificar las modalidades y repercusiones identitarias en los acosadores y víctimas y, finalmente, caracterizar las repercusiones socioemocionales de acosadores, víctimas, padres y tutores y docentes. Desde el punto de vista, insisto, cualitativo, ¿verdad? La metodología es una muestra intencional y no representativa estadísticamente y se apoyó en la teoría fundamental de Strauss y Corbin, y esto por 2 razones. Como los casos iban apareciendo a cuentagotas, obviamente uno de los preceptos de la teoría fundamentada establece que cada caso debe ser sometido a toda la espiral de análisis, es decir, la categorización, la interpretación, la codificación axial, la saturación, para volver otra vez a él una vez que se presente otro caso. Y como se fueron presentando de manera secuencial y no ordenada, no un tiempo, digamos, específico para recuperar todas las evidencias, sino que se fueron presentando, se adoptó la teoría fundamental de Strauss y Corbin y obviamente se utilizó el software de MaxQData para poder trabajar. Y se realizaron las siguientes entrevistas. Ahí vemos que una de las cosas importantes a destacar es que están en la preparatoria, secundaria y primaria, y lo que destaca es el número de víctimas y el número de acosadores a los que se tuvo posibilidad de entrevistar. Son más las víctimas que se manifestaron dispuestas a entablar un diálogo y en menor medida pues, los padres y los tutores. Es importante decir que aquí la confidencialidad es un aspecto muy importante que lo voy a abordar a continuación. Bueno, la investigación inició en abril y está a punto de culminarse. Son entrevistas a través de distintas plataformas, se utilizó el diario de campo y obviamente la categorización se realizó de manera progresiva de acuerdo con el método de la teoría fundamental. Aquí está, sobre la confidencialidad. Miren, se informó a los participantes sobre los objetivos de la investigación, se solicitó autorización para grabar los testimonios y publicarlos, y esto es muy importante porque como se trata de menores de edad, había que trabajar con los padres de familia, indicarles, presentarles el instrumento, presentarles los antecedentes para que ellos accedieran a este tipo de situaciones. Afortunadamente, la mayoría, salvo 2, quisieron. Hay un manejo y un cuidado extremo en el anonimato de nombres y direcciones electrónicas de los participantes.
Y en el caso de los mensajes que se recuperaron, las imágenes, las fotos y los videos, tanto de los agresores como de las víctimas, se pidió el permiso de los involucrados, así como de los padres y de las autoridades educativas cuando esto correspondía. ¿Cuáles son los hallazgos, los principales hallazgos que me interesa compartir con ustedes? Bueno, como ustedes ven, se presentaron a través de cuatro grandes categorías. Y bueno, el primero es el ejercicio de poder. Yo parto de que existe una teoría del poder que es muy ad hoc para entender los fenómenos de violencia, porque establece la posición de un sujeto que establece una relación asimétrica de desigualdad y que por todos los recursos trata de obtener de un individuo algo que no quiere consentir libremente. Esta situación pone en ejercicio todo un juego de recursos de poder, de amenazas, de contraamenazas, de actos de coacción, de extorsión, que van muy bien con la situación que se presentan de acoso y que están encaminadas básicamente a disminuir la capacidad de respuesta de la víctima, iniciando un proceso de depredación, que es un acto que pretende apropiarse de la vida del otro, literalmente. Y aquí hay una característica importante en la narrativa de los acosadores, es que la intensidad de la agresión, así como la crueldad de algunos de sus actos, está relacionada básicamente con el poder que el agresor quiere manifestar. Desde el punto de vista de la cultura escolar, es una coincidencia muy terrible testificar que la mayoría de la justificación que utilizan las personas que se dedican a acosar tiene que ver con este mal llamado tradición escolar de legitimar la violencia y el bullying a través de expresiones como llevarse bien en la escuela, ser parte de la cultura, ser parte de los jóvenes, ser adoptado por los pares, por las pandillas, y todo este tipo de serie de valores que muchas veces no tienen una connotación directa con la imagen de los docentes ni de los padres de familia, pero que en los jóvenes es muy socorrida, ¿no? Las emociones, aquí quizá es uno de los aportes que puede ser sujeto a investigación posteriormente con mayor detenimiento, porque a lo largo de las entrevistas pudimos detectar perfectamente los tipos de emociones que manifestaban tanto víctimas, acosadores, padres de familia y docentes. Y miren, es muy contrastante. Las víctimas en su discurso manifiestan tristeza, miedo, temor, culpa, angustia, depresión, terror, ansiedad, vergüenza y pánico. Los acosadores, por su parte, muestran emociones de enojo, disgusto, coraje, furia, ferocidad, rencor, rechazo, antipatía en contra de la víctima. Los padres, enojo, disgusto, coraje, furia, desagrado, rechazo. Y los docentes, culpa, desagrado, enojo y rechazo. Si nosotros vemos este tipo de emociones, son las denominadas emociones negativas. Y esto es muy contrastante porque uno puede crear perfectamente el perfil de los distintos sujetos a través de las emociones que están manifestando en su narrativa. Y esto da cuenta de que esta idea que está presupuesta en términos de la investigación de que la violencia atenta directamente contra determinadas emociones está perfectamente plasmada en el discurso que están manifestando aquí los sujetos, ¿no? Por lo tanto, esta idea de la situación socioemocional cobra relevancia a la luz del rescate de la narrativa y de las expresiones que los sujetos hacen en este punto. En cuanto a la identidad, el yo online, como ustedes saben, brinda la libertad absoluta de transformación de identidades, así como la facilidad para invadir los espacios de otras personas, ¿no? La identidad virtual en el cyberbullying adquiere una importancia central, pues es el acosador quien actúa desde el anonimato y lo hace en función de deteriorar la identidad. La finalidad de estas acciones es crear la sensación de persecución permanente bajo el cobijo del anonimato. Quizá hay una frase muy importante que habría que no olvidar para entender cómo se comporta esta idea. Se podría resumir de la siguiente manera: por mi identidad aplasto la tuya, lo cual es un acto de depredación sobre la otra persona.
Estas son algunas de las características que nosotros pudimos identificar en las categorías. Y ahora pasaré a las anotaciones finales. Miren, de manera muy rápida, podría decirles en términos puntuales que los acosadores buscan el control total de las acciones de la víctima. La intensidad de la agresión, así como la crueldad de algunos de sus actos, están relacionados con el poder que quiere manifestar. Un acosador ejerce violencia a más de una víctima. Minimizan y justifican las agresiones como parte de la cultura escolar. Estos son los principales puntos a los que pudimos identificar. En tanto que las víctimas, el miedo las paraliza y es nula la capacidad de respuesta, no denuncian por temor a experimentar más agresiones, padecen un maltrato permanente que se traduce en sufrimiento, desamparo y deseos de abandonar la escuela. Se trata, en tal caso, de un fenómeno complejo y en ascenso en las escuelas secundarias y preparatorias, del que se conoce poco, principalmente desde el punto de vista cualitativo. Quien sufrió el cyberbullying en un inicio lo puede reproducir, pero ahora con el rol del agresor, que es una de las partes que la investigación educativa no ha hecho muchas exploraciones. Llama la atención que las mujeres fueron quienes más registraron este tipo de acoso. El común denominador es que fueron los compañeros de las víctimas quienes brindan información y detalles acerca del acoso, acerca de la vida completamente de la víctima, y esto les da mucho poder de información de las actividades, rutinas y acciones que tiene la víctima y la utilizan a su conveniencia. Si bien la agresión se hace desde el anonimato, quien la promueve es uno o varios cómplices, y en esta situación habría que tener mucho cuidado porque incluso con entrevistas con la policía cibernética, ellos dicen que es altamente complicado indagar las direcciones electrónicas. Una persona que se dedica a hacer este tipo de situaciones lo puede hacer en distintos dispositivos, distintas máquinas, lo cual se convierte en algo verdaderamente complejo para ellos, ¿no? Me decían que la dirección IP es un elemento central para poder hacer esto, pero imaginen que son distintas máquinas, entonces se convierte en algo muy complejo, ¿no? Hemos dicho también que los testigos, al compartir esto de que voy a compartir un meme, una imagen, pues también reproducen estas situaciones. Los tipos de violencia asociadas al cyberbullying son la psicológica y la sexuada. Y los testimonios, principalmente de las chicas entrevistadas, están relacionadas con la sexovenganza, el sexting o la sextorsión. Y aquí hay toda una gama de estudios que tendríamos que tener mucho cuidado de ver las relaciones de pareja y compartir información durante esos espacios, porque después esto tiene repercusiones. Y finalmente, los protocolos para la atención de la violencia son poco conocidos por el personal de las escuelas y padres de familia. Y la legislación federal, ustedes han escuchado la ley Olimpia como una de las más elocuentes, sin embargo son todavía muy incipientes y son muy difíciles para acceder a los espacios educativos y que los profesores la conozcan a plenitud y la sepan utilizar. En síntesis, se trata, uno, de un fenómeno complejo que se ha intensificado y del que se conoce poco, principalmente desde el punto de vista cualitativo. Dos, es un tipo de violencia que surge en el intento insensato de imponer por la fuerza la voluntad del agresor a otro individuo, haciendo del acoso una norma de convivencia en la interacción cotidiana que se desarrolla en los espacios virtuales que rebasan los límites del contexto escolar. Tres, la legislación a nivel local y federal está muy a la saga. Y cuatro, es un tema que se traslada a entornos escasamente conocidos por la autoridad y la investigación educativa, que es necesario indagar más. Y finalmente, pues hay una serie de recomendaciones. Yo me dediqué a recuperar de varios trabajos, propuestas, y hay como 10 puntos claves para prevenir el cyberbullying. Uno, educar a los jóvenes en hábitos para la autoproducción en la red, no realizar agresiones en la red, aprender a actuar si un menor reporta acoso, no aceptar invitaciones por internet de personas desconocidas. Si se empieza a recibir mensajes insultantes, cortar la comunicación, no seguir el juego del acosador, hacer que la víctima deje de frecuentar las páginas en las que se le acosa. El ciberacoso es un delito, de ninguna manera es un juego. Si se perciben mensajes, videos, imágenes o fotos intimidatorios, hay que rápidamente salirse de la conexión. Y finalmente,
ayudar a las personas que se encuentran en un tipo de situación de estas características. Y por último, para cerrar, me gustaría hacerles un comentario que la Policía Cibernética, en una entrevista que hice con uno de los oficiales, me comentaba. Y me decía que muchos de los delitos de cyberbullying, las agresiones en la red, los principales situaciones de secuestros o de robos a casa habitación, etcétera, uno siempre piensa que el ladrón es el culpable 100% de la situación. Y él me demostraba con sus datos que para que exista una víctima siempre hay un criminal, ¿verdad? Y las víctimas colaboran de distintas maneras para que esto sea posible. ¿Cómo lo hacen? Compartiendo información de manera despiadada en la red. Me decía, tengan mucho cuidado aquellas mamás, aquellas estudiantes que comparten imágenes de sus sobrinos, de sus nietos, etcétera, ¿verdad? Mamás. Y que ponen al niño, estamos visitando Playa Manzanillo, el día de hoy tiene 3 años, su fiesta. Documentan toda la vida del niño, le dan toda la rutina para que rápidamente una persona malintencionada tenga todos los elementos para poder saber actuar de mala manera. Entonces me decía, ¿qué tanta responsabilidad tiene la víctima al compartir esa información para que esto sea posible? Y ahí es central. Yo les dejaría esta inquietud, porque al menos en los datos que él me demostraba, la mayoría de los delitos tipificados que tenía, muchas de las imágenes que habían tenido como respaldo eran proporcionadas directamente por las víctimas. Incluso hay una fotografía muy elocuente en donde, no sé si ustedes en las camionetas o en los coches, aparecía el dibujo de la familia completa, el perrito, que pertenecía a Apple, que tenía un papá, una mamá, 2 hijos, etcétera, y que decía, a través de esa simple calcomanía es posible dar cuenta de un perfil de la familia y de los intereses que tiene. Entonces, todo ese tipo de situaciones las ponen al servicio de ese tipo de personas que de alguna manera y no actuando de buena fe pueden hacer mal uso de la información y tener repercusiones negativas. Bueno, esto es lo que les quería compartir el día de hoy. Muchas gracias. Si hay algún comentario, alguna aportación, con muchísimo gusto me gustaría escuchar.